Amén. Qué privilegio estar con ustedes. Pueden sentarse. En Juan capítulo 7, Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí. O Jesús dijo en Juan capítulo 7: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Y el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán, ¿qué? Qué nombre tan hermoso tiene esta iglesia, ¿no es cierto? Y he tenido el privilegio de verlos crecer desde el chucito ese que tenían cerca ¿cómo se llamaba ese lugar? La Casita Verde. Amamos a sus pastores, a Pastor Miguel Arrazola, a María Paula, pero amamos también la nueva generación, Miguel Esteban, Samuel y las Vales, las esposas, las dos se llaman Vales. Los amamos mucho y gracias por tenerme aquí en este lugar hoy. Ahorita en la salida pueden comprar mi último libro. En Bogotá no llegó sino hasta ayer y me dicen que ustedes lo tienen desde el lunes. Entonces quiero compartir algo acerca de este libro. No estoy solo. El propósito que tuve con este libro es dar una palabra para las situaciones que vivimos todos diariamente, ¿no? Entonces, si estás pasando por pobreza, no estás solo en tu pobreza. Si estás pasando por un caso de depresión o de ansiedad, no estás solo en tu depresión o en tu ansiedad. Jesús está contigo. Si eres de Santa Fe y no de Millonarios, que es aquí, no estás solo en tu derrota, Santa Fe, ¿sí o no? Jesús está contigo. Mi plan es, aunque se puede leer completo, es que según lo que necesiten, lo puedan encontrar en este libro. Y quiero iniciar con un salmo muy conocido, el Salmo 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Uno de los dones del Espíritu Santo es el don de revelación. Y algunos creen equivocadamente que el don de revelación o los otros dones son solo para los que estamos aquí arriba, y así no es. El don de revelación es un don que Dios nos ha dado a todos nosotros. Los dones de revelación tienen que ver con palabra de ciencia, que es revelación del pasado, pero también palabra de sabiduría, revelación del presente y el futuro. Lo único que nosotros tenemos que hacer es cerrar nuestros ojos, porque con los ojos cerrados hay una pantalla sobrenatural en donde podemos ver si es el pasado lo que Dios quiere que veas en el pasado. Y hoy, mientras predico, quiero que vean en su pasado y sean sanados de su pasado, permitiendo que Jesús entre en esos cuadros tristes, oscuros, fríos. Y por eso el versículo: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno. Y el don de revelación te va a permitir ver a Jesús entrando en esos cuadros. Si fuiste abusado, debes ver a Jesús entrando. La sanidad solo viene el momento en que puedes ver a Jesús entrando a ese cuadro. Si fuiste rechazado, la sanidad solo viene el momento en el cual puedes ver a Jesús entrando a ese cuadro. Eso es palabra de ciencia, ver el pasado. Palabra de sabiduría es ver el presente y el futuro. Entonces, no estás solo, porque dice en Hebreos capítulo 4, versículo 15, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, enfermedades, tristezas, pecados, desiertos, rabietas o lo que sea, sino uno que fue tentado o probado en todo,
según nuestra semejanza. Jesús, siendo Dios, no solo vino aquí al mundo a morir por nuestros pecados, Él vino a experimentar en carne propia lo que nosotros tenemos que padecer. No hay nada que Jesús no haya vivido. Por eso Él te entiende. Si estás hoy en tu desierto, o en un desierto, o en una enfermedad, o en pobreza, o estás a punto de divorciarte, no estás solo. Jesús te entiende. Jesús te comprende. Entonces quiero compartir algunas situaciones en donde es probable que te sientas solo. En primer lugar, Jesús estuvo contigo cuando naciste. Dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 4, cuando la mujer, y aquí se refiere a la madre de Jesús, cuando la mujer estaba a punto de dar a luz, el dragón, es decir, Satanás, se plantó delante de ella para devorar a su hijo tan pronto como naciera. Muchos aquí, en el momento en que nacieron, tuvieron su primer encuentro con las tinieblas. Una palabra de rechazo. Ay, yo quería niña y nació hombre. Otros fueron rechazados desde el momento de la concepción. Cuando tu mamá, emocionada, le contó a tu papá, estoy embarazada. Y él dijo, no. Y esa palabra de rechazo lo sintió ella, pero también lo sentiste tú. Oh, los intentos de aborto, los pensamientos de aborto. Pero lo lindo es que Jesús también, aún antes de nacer, cuando María le contó a su esposo de que estaba embarazada, él, la Biblia dice que pensó en dejarla. Y eso lo sintió ella, porque no estás solo en tu dolor de rechazo desde el momento en que fuiste concebido o durante los 9 meses que estuviste en el vientre de tu mamá o el momento en el cual naciste. Pero para que seas sanado necesitas ese don de revelación. Debes ver a Jesús recibiéndote el momento en que naciste. Y quiero que oigas lo que Él te dice en Jeremías 1:5. Te conocía aún antes de haberte formado. En el vientre de tu madre, antes de que nacieras, te aparté. Este versículo no es solo para Jeremías, este versículo es para cada uno de nosotros. Dios te trajo a este mundo con una misión especial, pero tienes que oírlo. Por eso el salmista dijo en el Salmo 139:15, tú me observabas mientras iba cobrando forma en secreto, mientras se entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz. Me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Y mire lo que dice el salmista. Y cada uno debería decir lo mismo. Qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. Por eso quiero que todos cerremos nuestros ojos y le van a pedir al Espíritu Santo que les revele el momento en que fueron concebidos, que les revele esos 9 meses, pero también que les revele el momento en que nacieron. Y si los recuerdos que tienen de ese momento son recuerdos de oscuridad, de dolor, de tristeza, si lo que sientes es frío, con tus ojos de fe, quiero que veas a Jesús celebrando tu llegada al mundo. Quiero que veas a Jesús recibiéndote. Y quiero que oigas lo que Él
te está diciendo. Porque Él te dice algo como: desde que naciste he estado a tu lado, te sostuve en mis brazos, conozco tu nombre y conozco tus pensamientos, y he visto tus lágrimas, y siempre que clamas a mí, yo te respondo. Amén, ¿lo creen? Muy bien. En segundo lugar, Jesús estuvo contigo cuando fuiste menospreciado. Y me imagino que la mayoría de ustedes se han sentido menospreciados por algún familiar. Porque todos tuvimos un tío rico, ¿o no? Todos tuvimos un primo que tenía más plata que nosotros. Tuvimos a alguien que nos menospreció, quizás por ser colombianos, y eso duele, o por ser de cierta raza o lo que sea. Todos hemos sido menospreciados. Algunos han sido menospreciados en su trabajo. Esposas han sido menospreciadas por sus esposos. Papás han sido menospreciados por sus hijos. Otros han sido menospreciados en el colegio. Yo fui menospreciado en el colegio. Una razón era por mi raza. No, pues aunque dice Miguel que soy colombiano, no puedo evitar cuando me ponía los shorts, salía y era una mancha blanca horrible. Mi apodo era Masato, no sé si aquí en la costa hay Masato. Y como tengo pecas me decían Masato con canela. Menospreciado. Pero también fui menospreciado cuando estudié en Cristo para las Naciones. Yo estudié donde estudió el maestro Marcos Barrientos. De hecho, yo entré a Cristo para las Naciones el año después de él. Y a pesar de dirigir, teníamos un grupo de latinos que orábamos todos los sábados, recuerdo, a las 9 de la mañana, nos reuníamos como 20. Y el plan era orar por nuestras naciones, y como tengo el don musical y dirigía alabanza, yo terminé dirigiendo ese grupo, orando y también cantando. Pero cuando iban a hacer la producción en español de las canciones de Cristo para las Naciones de ese año, que a propósito el año anterior lo había hecho el pastor Marcos Barrientos, pero cuando yo estaba ahí, nunca me eligieron a mí, eligieron a otros que ni sabían tocar la guitarra. Me menospreciaron, no sé si porque creían que era gringo o qué, pero no me usaron y me dolió. Sin embargo, recuerdo que ensayé a los que iban a salir en esa producción, pero sentí el dolor del menosprecio. Mi esposa también me dijo que en la iglesia en donde yo había estado toda mi vida, desde los 10 años, cuando ella llegó, ella sintió que a mí me menospreciaron. Ahora, yo no sé si era muy atolondrado o qué, pero yo nunca me di cuenta que me menospreciaron. Yo andaba feliz hasta que de repente algunos comenzaron a pedir que yo fuera el pastor principal. Y ahí recuerdo que se reunieron los duros, el cuerpo directivo, para tomar la decisión de seguir con el pastor que siempre había estado con nosotros, o de ponerme a mí como el pastor principal. Y me imagino que dijeron algo como: ay, yo no sé, es que si lo ponemos va a hacer cambios que no nos va a gustar, es demasiado joven, o esta es nuestra oportunidad para deshacernos de él. Yo no sé qué dijeron, pero el Señor me consoló con estas palabras que están en 1 Timoteo 4:12: que nadie te menosprecie por ser joven. Y hoy Dios le da esa palabra a algunos de ustedes que se han sentido menospreciados porque son jóvenes. Que nadie te menosprecie por ser joven. Al contrario, que los creyentes, en la manera de hablar, en la conducta y en amor, fe y pureza. Entonces,
Si te has sentido menospreciado en algún momento de tu vida, no estás solo. Jesús te entiende. ¿Sabes por qué? Porque la Biblia dice que Jesús en Isaías 53:3 fue despreciado y desechado entre los hombres. Y no solo eso, dice varón de dolores, experimentado en quebranto. Y además, nosotros mismos, dice, como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Por eso una vez más quiero que cierren sus ojos y le van a pedir al Espíritu Santo que les muestre diferentes momentos en sus vidas en que fueron menospreciados. Y quiero que vean a Jesús entrando en esos cuadros. Y Señor, yo te pido ese don hermoso de la revelación, que podamos ver que estás ahí. Pero vas a oír al Señor diciéndote lo que dice Isaías 43:4. Porque a mis ojos fuiste de gran estima, fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Cuántos lo creen? Muy bien. En tercer lugar, Jesús, o no estás solo en tus enfermedades. Yo tengo que reconocer que me cuesta un poco sentir empatía por los enfermos. Una razón es porque mi papá siempre estaba enfermo. Y yo reconozco y hasta me avergüenzo que no fui empático con él. Yo le decía, ya, papá, no tengo, y me avergüenzo de decir esto, no tengo misericordia. Mi esposa también sufre mucho de enfermedades y de dolores, y tengo que reconocer que no soy empático porque no me he enfermado mucho. O sea, a mí solo me da cosas como una gripa, una fiebre. De vez en cuando me rajo la cabeza, no sé si observan, tengo 3 rajas. Soy como cieguito y ¡pum!, me golpeo con cualquier cosa. Me he mordido la lengua, o sea, no tengo control de la lengua. A veces cuando estoy comiendo una carne asada me equivoco de carne. Recuerdo 3 o 4 años de problema con una ciática. El nervio fue pellizcado y fue un tiempo muy difícil. Pero eso es lo único que he tenido. Cuando oigo historias de otros, no logro entenderlos. Pero lo lindo es que Jesús sí te entiende. Jesús sabe lo que es estar enfermo, porque aunque no tengo ningún versículo en donde yo pueda ver que Jesús estuvo enfermo mientras estuvo aquí, la Biblia sí dice que en la cruz, Isaías 53 del 4 al 5, llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Por eso una vez más quiero que vuelvan a cerrar sus ojos. Esto es más práctico que predicación. Y quiero que se vean en esa habitación de enfermedad. Están ahí acostados, no se pueden levantar, quizás quejándose del dolor. Pero quiero que vean a Jesús entrando. Porque es pues la fe, la certeza de lo que no se ve. Con ojos de fe vas a ver a Jesús entrando. Y quiero que vean a Jesús sentado a su lado, porque Él sí te entiende. Lo que tu marido o tu hijo no entiende, Jesús sí te entiende. Quiero que veas a Jesús abrazándote y diciéndote, no estás solo, yo estoy contigo. Yo sé lo que estás experimentando. Yo sentí tu dolor en esa cruz. Pero también quiero que vean a Jesús extendiendo la mano para sanarte,
pero también para levantarte. Porque algo he aprendido, y es que si queremos ser sanos, tenemos que salir de nuestra cama de enfermedad. Si sigues ahí, nunca te vas a recuperar. Jesús al paralítico le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Pero quiero que veas a Jesús caminando a tu lado cada paso que das. En el nombre de Jesús, ¿lo reciben? Muy bien. Número 4. No estás solo en tus desiertos. Dice en Mateo 4:1 que el Espíritu Santo llevó a Jesús al desierto para que el diablo lo sometiera a la tentación. Aquí vemos dos cosas. El Espíritu Santo no solo acompañó a Jesús en el desierto, sino que también lo llevó. Y es algo que no entendemos. ¿Por qué? Y no tengo respuestas para toda situación. Lo que sí sé es que el desierto es una bendición. El desierto es el lugar a donde todos tenemos que ir antes de entrar a la tierra prometida. No puedes heredar millones. No puedes gozar de fama. No puedes tener un lugar alto aquí en la iglesia o donde quiera que Dios quiere que tú estés, a menos que estés preparado. Porque muchos, cuando reciben millones y no están preparados, se les daña el corazón. O cuando Dios los pone en un lugar de poder o de autoridad, en una ciudad o en lo que sea, o en una empresa, si no están preparados, en vez de ser una bendición, resulta ser una maldición. No estoy promoviendo el desierto, pero todos tenemos que pasar por ese desierto. Lo lindo es que no estás solo. Jesús sabe lo que se siente estar en el desierto. Los desiertos son las pruebas que tenemos que pasar antes de entrar a la tierra prometida. Yo lo veo como el espacio entre Egipto y la tierra prometida. Es el espacio entre la pobreza y la prosperidad. Es el espacio entre la enfermedad y la sanidad. Es el espacio entre el fracaso y el éxito. Y lo interesante acerca del desierto es que la palabra desierto creo que en el hebreo es midbar. Y midbar significa la voz de Dios. Entonces, si no sabes qué te dijo Dios en el desierto, no has pasado por la prueba del desierto. Porque el desierto es el lugar en donde Dios nos habla. En Oseas dice, el Señor dice: la llevaré al desierto y hablaré a su corazón. Y en Deuteronomio capítulo 8 versículo 2 al 3 dice: durante 40 años el Señor tu Dios te llevó por todo el camino del desierto. Y luego dice: para enseñarte. Ahí es donde muchos perdieron la prueba. Se quejaron tanto de su desierto que no oyeron lo que Dios les estaba diciendo. Midbar, desierto, es el lugar en donde Dios nos habla. Y que en el caso de los israelitas, el Señor quiso enseñarles que la gente no vive solo de pan, que no es tu marido el que te va a dar felicidad, que no es tu trabajo, que no es la fama. Cada uno debe saber cuál es la palabra que Dios les está dando. No es de eso que vas a vivir, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Entonces, ahorita
Vamos a volver a cerrar los ojos. Todavía no, pero en unos minutos vamos a cerrar los ojos. Necesito que oigan lo que Dios les va a decir en el desierto. Pero lo lindo es que no estás solo en tu desierto, porque Jesús también estuvo ahí. En mi vida he tenido muchos desiertos, pero recuerdo uno fue cuando le robaron un carro a mi mamá, un Renault 6 para los que colombianos. Mi mamá llevó unas personas al terminal de transporte en Bogotá, porque aquí en Cartagena no roban, pero en Bogotá sí. Se bajó del carro un minuto nomás. Los caminó hasta la entrada y cuando se volteó le habían robado el carro. Lo recuerdo porque nos llamó y yo contesté y me dijo: Andrés, me robaron el carro. Sin embargo, a pesar de ese robo, y créanme, para nosotros fue muy duro porque éramos misioneros. Y como misioneros siempre teníamos un carro que alguien nos había regalado. Y por fin teníamos un carro lindo, el color horrible, pero el carro lindo, nuevo. Era un color verde, todo biche, todo, bueno, parecía algo que no puedo mencionar. Ese era el color del carro, feo. Pero fue wow, por fin un carro bonito. Pero teníamos una paz impresionante. ¿Saben por qué? Porque unos 2 o 3 años antes se metieron en nuestra casa y robaron un piano DX7 que yo traje después de trabajar 6 meses en Australia. Fue el primer DX7 en Colombia. Era el sonido celestial, era lo que sonaba detrás de las canciones de Whitney Houston. Yo tenía ese piano, pero un día alguien se metió en nuestra casa y se robaron el DX7. Y cuando mi papá me despertó: Andrés, se robaron el DX7. Yo no lo podía creer y yo quería maldecir a Dios y decir ¿por qué? Pero recordé lo que siempre predico, el poder de la alabanza. Levanté mis manos y empecé a dar gracias a Dios. Mi mamá vio eso y quedó impactada porque 3 horas después, mi cuñado, después de que vino la policía y todo eso, mi cuñado se fue caminando por el barrio donde vivíamos, buscando entre arbustos, y el Espíritu Santo lo llevó exactamente al lugar en donde los ladrones lo habían escondido para luego quizás volver a buscarlo. Pero coincidió el lugar con el momento en que yo alcé mis manos y di gracias al Señor. Ese es el poder de la alabanza. Cuando las armas de nuestra milicia, dice la Biblia, no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas. Cuando mi mamá vio eso, se dio cuenta que las leyes espirituales que yo predicaba son reales. Y por eso, aunque nos dolió perder el carro, teníamos paz. Y comenzamos a dar gracias a Dios. A los pocos meses, o a los pocos días más bien, alguien nos regaló un Renault 12 blanco divino. Era el carro de nuestros sueños. ¿Por qué? Porque no estás solo en tu desierto. El desierto quizás más difícil que he vivido en mi vida fue una noche en la cárcel Modelo. Nadie me puede ganar con ese desierto. Imagínense eso. Ahora, ¿cómo ocurrió eso? Pues recuerdo la fecha todavía. Fue el primer festivo, el 23 de marzo de 1992. Salíamos con los jóvenes de la iglesia a unas vacaciones, o no a unas vacaciones, a un paseo a tierra caliente, porque allá en Bogotá, como vivimos en el páramo, para nadar nos toca bajar las montañas. Entonces salíamos emocionados como a las 7 de la mañana, cuando de repente al frente de un bus se me atraviesa un borracho. No alcancé a detenerme y ¡pum!, lo estrellé o lo atropellé. Me bajé como buen cristiano, como el buen samaritano, lo alcé, lo metí en el carro, lo llevé al hospital. Pero me detuvieron
Porque en ese entonces, no sé hoy, pero en ese entonces, si hay una fractura, uno tiene que pasar el día en la inspección de la policía, y como era un festivo, hasta el día siguiente nos iban a llevar, recuerdo, a la cárcel, una cárcel para conductores. Pero por alguna razón, antes de ir a esa cárcel de conductores, yo venía, recuerdo, como con 40 conductores. Nos metieron en un camión así todos apretados. Tuvimos que pasar por la cárcel modelo a firmar, a que nos tomaran fotos como si fuéramos criminales. Y yo ya me iba a subir al camión otra vez cuando me dijeron: no, no, gringo, venga, no, ¿usted para dónde va? Le dije: pues allá con mis cuates, mis compañeros conductores. Dijo: no, 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 usted se queda, porque aquí dice lesiones personales. El bruto, el policía, no había escrito por accidente de tránsito. Cuando yo vi eso, no lo creía. Nos dejaron con otros 3 conductores. Y yo recuerdo que había oído muchas historias. Yo entré a ese lugar protegiéndome. ¡Ay, qué susto! Y todos decían: gringo, gringo, Pero no estás solo en tu desierto. Jesús sabe lo que es estar ahí. Comencé a ver la gracia de Dios. El primer milagro fue que a los otros conductores les tocó en una celda como con 5 tipos. A mí solo con uno. Yo recuerdo que le pregunté: ¿y usted por qué está aquí? Me dijo: por matar a un hombre. Yo dije: bueno, Dios lo bendiga. Pero me acosté y ¡pum!, me dormí de una. ¿Saben por qué? Porque esa noche todos en la iglesia clamaban por mí. Pero ellos clamaban por las cadenas físicas, las cadenas que se veían. Pero Dios los puso a clamar por otras cadenas. Esa noche yo fui liberado de unas cadenas que me hubieran podido destruir. Cadenas que en otra ocasión quizás les cuento. No estás solo en tu desierto. Si has estado en lugares como la cárcel, quiero que sepan que Jesús está contigo, o que Jesús está con ustedes. Cuando nosotros empezamos nuestra iglesia en el año 1993, creo que igual que Ríos de Vida. ¿Sí? ¿Ustedes comenzaron en 93 o en 98? 5 años después. No sabía. Se casaron en el 93, sí. Pero cuando nosotros comenzamos nuestra iglesia, yo no entendí por qué la iglesia donde yo salía no me dio el mismo respaldo que le habíamos dado a otra iglesia que habíamos iniciado en otro barrio unos 4 años antes. Porque a esa iglesia les dimos dinero y también le dijimos a la gente: los que se quieren ir a ese nuevo barrio tienen nuestra bendición. Y lo recuerdo porque más de 100 personas se fueron y casi todos eran mis amigos. Pero cuando nosotros iniciamos la iglesia, no dijeron nada. Salimos solos. Mi familia y yo iniciamos esa iglesia con otra familia. Fue muy duro. Me sentí solo, me sentí traicionado. Pero fue en ese momento en que oí, yo creo por primera vez, la voz de Dios. Porque Dios me dijo: mi presencia irá contigo y te daré descanso. Por eso la iglesia se llama el lugar de su presencia. Y por eso fuimos solo 12 personas los que lo iniciamos, y casi todos eran mi familia. Pero la bendición de Dios estaba con nosotros. Empezamos a crecer, a crecer. Recuerdo que ya éramos 170 personas. Y me lancé por la fe, o nos lanzamos por la fe, a iniciar, a comprar la primera casa. Fue la mejor casa. Al frente tendríamos
los salones de clase y la iglesia de los niños. Y atrás comenzamos a construir un auditorio en donde cabrían 400 personas. Y todo iba lo más de bien cuando de repente nos sellaron la obra. Estábamos a pocos días de inaugurar el auditorio. Porque yo era un niño, yo no sabía que en Colombia, y me imagino que en muchos lugares del mundo, uno necesita disque licencia de construcción. Y yo estaba violando la ley. Fue muy duro. En todo caso, Dios trajo un arquitecto que hizo el diseño, y entregamos los papeles a planeación y esperamos 6 meses. Hasta que finalmente llegó el 20 de diciembre de 1994. Dejé a mi esposa en su pueblito allá en Chiquinquirá, donde también es María Paula. La dejé allí y me fui emocionado por la licencia. Me entregaron los planos y un papel que decía: su licencia ha sido rechazada porque no se permite tener iglesia en un barrio residencial. Yo dije: ¿y entonces dónde quieren una iglesia? Se supone que las iglesias son para las personas. Fue muy duro, porque yo era un niño y sentí que había fallado con los recursos que Dios me había confiado. Porque se supone que debemos ser administradores fieles. Había comprado una casa en el lugar equivocado, pero el Señor me dijo, y está en Salmo 32:8: yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir, yo te daré consejos y velaré por ti. Comencé a estudiar las leyes y me di cuenta que las leyes en Colombia se contradicen, y uno debe tener, como la Biblia dice, tenemos que ser mansos como palomas y astutos como serpientes. Y comenzamos a trabajar con personas que Dios puso cerca de nosotros, y logramos tener una iglesia, o que se aprobara la licencia, y logramos tener una iglesia en un barrio residencial, un caso casi único en Bogotá. Y a los pocos años, gracias a que al lado de nuestra iglesia donde estamos hoy se construyó el Transmilenio, a los pocos años, la manzana pegada a Transmilenio, se permite tener las iglesias más grandes que se permiten en Colombia. ¿Todo por qué? Porque no estás solo en tu desierto. Finalmente, y este es bien importante, no estás solo en tu pecado. Hace unas semanas, un miércoles, hablé de un hombre que era mi héroe cuando yo era niño. Su nombre es Rastaf, el cantante de un grupo número uno a los finales de los 70 y en los comienzos de 80, la voz principal de los Imperials, un adorador impresionante. Cuando él ministraba, la gloria de Dios se manifestaba. Yo lo admiraba, yo quería ser como él, pero de repente descubrí que el tipo era alcohólico, que aquí en el púlpito una unción tremenda, pero cuando llegaba a su casa era un alcohólico. Pero sabe que ahí es donde está la belleza del Señor. Muchos, a pesar de su pecado, siguen con la unción de Dios sobre su vida. Lo sé porque cuando comencé mi ministerio, recuerdo que la primera novia que tuve, después de un beso largo, besos apasionados, hice cosas que no debía, y al día siguiente tenía que ministrar en la iglesia. Yo era el que dirigía la alabanza, y me daba pena decirle al pastor: no, hoy no puedo, calamidad doméstica, no puedo. Entonces subí y ministré, y la gloria de Dios se manifestó como nunca antes. Y eso trajo un poco de confusión. Yo no entendía, pero si estoy en pecado, ¿por qué? Y es algo que muchos no entienden. Se llama la gracia de Dios. A pesar de tu pecado, Jesús está contigo. Pero muchos
se aprovechan de esa gracia y comienzan a pecar. Y la Biblia dice: no apaguéis, no podemos entristecer al Espíritu Santo. Sansón, el Espíritu Santo estaba con él a pesar de que salía con las niñas filisteas, se acostaba con ellas, salía a rumbear con las de la universidad, no sé qué universidad aquí en Cartagena, hasta que de repente la Biblia dice, y quiero leer el versículo y con este termino: Sansón despertó de su sueño, Jueces 16:20, y pensó: me escaparé como las otras veces, pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Quiero que cierren sus ojos una vez más, y en esta ocasión ya quiero que se pongan en pie, y quiero que se vean en sus luchas con el pecado. Quizás besos largos, quizás alcohol, quizás pornografía. Quiero que se vean ahí en su pecado, pero quiero que vean a Jesús en ese cuadro, porque Él todo lo ve. No estás solo en tu pecado, y a pesar de tu pecado Él te ama, y a pesar de tu pecado Él no se ha ido de ti. Y así como en el basurero en donde estaba el hijo pródigo, allí estaba Jesús y le habló. Lo mismo pasa contigo. Pero también quiero que se den cuenta que cada vez que pecan, el Espíritu Santo se va entristeciendo más y más y más. Y aquí comienza lo que yo llamo la curva ancha del cristiano. Cuando un cristiano empieza a pecar, poco a poco se va volviendo más y más insensible al Espíritu Santo, hasta que llega el momento en el cual ya no oye la voz del Señor, y en ese momento deja de creer en Dios. Y el momento en que un cristiano deja de creer en Dios, en ese momento el Espíritu Santo se va de sus vidas. Que no les pase eso. Y Señor, yo te pido que hoy nos demos cuenta que la gracia es un regalo inmerecido, que no merecemos tu presencia. Pero gracias porque a pesar de nuestro pecado, tú estás con nosotros. Pero hoy te pido, Señor, que aquellos que se encuentran en ese basurero como el hijo pródigo, recapaciten y tomen la decisión hoy de volver a los brazos del Padre.